Segundo de Samuel 22:29. Leamos juntos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Qué importante es entender que el Señor es el que alumbra nuestras tinieblas. Y David lo podía decir con tanta propiedad porque Dios era su Dios. Y David decía, tú eres mi lámpara. Y eso es lo que necesitamos nosotros, conocer a Dios como nuestra lámpara en medio de tanta oscuridad que nos rodea, poder saber que Él es el que obra en nuestras vidas. Hoy vamos a ver otros aspectos donde Dios es nuestra lámpara. Número 1, en el perfeccionamiento. La voluntad de Dios no es que vivamos en oscuridades tenebrosas. Usted sabe que antes sin Cristo vivíamos así, en oscuridad, en tinieblas, viviendo, hermano, bajo la potestad de las tinieblas. Pero cada uno de nosotros debemos velar para que en nuestras vidas pueda haber más luz y podamos ir en un proceso de perfeccionamiento a través de la presencia de Dios, a través de su palabra, a través de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque su voluntad, como vemos allá en Proverbios, capítulo 4, versículo 18, un pasaje que conocemos, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Nuestra vida era como la del versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y nosotros morábamos en tinieblas y en sombra de muerte, pero nos resplandeció la luz del Evangelio. Llegó ese precioso momento en el que, como en Génesis 1, sobre aquella tierra vacía, desordenada y en tinieblas, se oyó aquella luz, se oyó aquella voz esplendorosa, sea la luz, y llegó la luz del Evangelio a nuestras vidas. Toda aquella tenebrosidad, todo aquello tan terrible fue convertido, hermano, en aquella luz que el Señor obró en nuestras vidas a través de su palabra. Pero la voluntad de Dios es que vayamos siendo perfeccionados, como leímos en el versículo 18. La luz de la aurora es esa luz que se mira allá en el oriente cuando empieza a amanecer, una luz tan tenue, una luz que poco a poquito se va desarrollando hasta que llega el día perfecto. Y esa es la voluntad de nuestras vidas, para que nosotros podamos brillar en medio de nuestra generación, para que podamos brillar en medio de esta sociedad tan terriblemente oscurecida, que usted y yo podamos brillar. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2. Estamos rodeados de tanta oscuridad, hermanos. Allá en la calle, en los estudios, en el trabajo, por todos lados, tanta tiniebla, tanta oscuridad. Pero miren cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que alumbremos no con luz propia, sino que el Señor sea esa lámpara en nuestras vidas. Como leímos al inicio, tú eres mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Él nos va guiando en ese proceso de perfeccionamiento. Él va alumbrando nuestro camino, así como aquella columna de fuego a los israelitas en su caminar hacia la patria celestial. Así el Señor va iluminando nuestro caminar en ese perfeccionamiento hasta que lleguemos a la vida eterna. Y Él nos ilumina principalmente a través de su palabra. Cada vez que oímos palabra, que oímos mensaje, que oímos una clase, que oímos una predicación, que leemos la Biblia, que la meditamos, el Señor está iluminando nuestras tinieblas. Usted sabe el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos va alumbrando para que nosotros vayamos en ese
Leamos Salmo 119, 130. Dice: la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué hace la exposición de sus palabras? Alumbrar nuestras tinieblas, llevarnos en ese proceso de perfeccionamiento. A medida que escuchamos, pero no solo escuchar, sino a medida que obedecemos, a medida que tomamos determinaciones, a esa medida va alumbrando la luz del Señor en nuestras vidas. Como dice Job 22, 28, vamos a Job 22, 28. Dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Aquí vemos, hermano, cómo es importante determinarnos, es importante tomar decisiones, y es así como realmente nuestras vidas van en ese proceso de perfeccionamiento, y es así como vamos iluminándonos más a través de su palabra. Porque, hermanos, de nada nos sirve oír y no practicar. Pero a medida que oímos y practicamos, porque este evangelio no se vive en cuatro paredes, este evangelio se vive allá afuera, la palabra de Dios se vive allá afuera. Porque aquí adentro, pues qué fácil ser cristianos, nadie nos está molestando, todo está bien, todo está perfecto, estamos adorando y alabando a Dios. Pero allá afuera, hermano, es donde realmente vamos a poner en práctica su palabra. ¿Y cuántas veces Dios nos envía palabra? ¿Y cuántas veces cuando Dios envía esa palabra, lo que está esperando es que tomemos determinaciones, es que hagamos cambios? La voluntad de Dios es que vayamos hacia adelante, que nuestra luz cada vez sea más brillante, que cada vez podamos resplandecer más, como repito, no con la luz propia, sino con la obra del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Miren cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Jueces 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. A ese perfeccionamiento quiere llevarnos Dios. Tal vez hoy todavía nuestra luz no es tan fuerte, pero, hermano, Dios por eso envía su palabra, y por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, es tan importante meditarla, es tan importante leerla, es tan importante obedecerla y ponerla en práctica. Ahí es donde Dios está alumbrando nuestras tinieblas, es allí donde Dios se está glorificando, es allí, hermano, donde Dios va disipando toda tiniebla y va obrando para que su luz esté en nuestras vidas y alumbremos con su luz, alumbremos con su presencia, alumbremos a través de la obra de su Espíritu Santo. Número 2, a veces caemos en abismos o en pozos tenebrosos. Algunas veces por descuido espiritual, otras veces, hermano, por ataques del enemigo. Pero ¿cuántas veces el cristiano cae en esos pozos profundos, tenebrosos? Por ejemplo, en tristeza o en depresión. A veces, yo recuerdo cuando era niña, esto ni se mencionaba, y esto era como algo que el cristiano jamás podía pasar. Incluso había un coro: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pero, hermanos, realmente cuando uno lee, escudriña y medita la palabra de Dios, no es así. Uno puede ver cómo muchas veces puede llenarse el corazón de tristeza o incluso de depresión. Como repito, muchas veces por descuidos espirituales, muchas veces incluso por pecado. Cuando uno mira a David, a veces él habla de que se ha consumido de gemir, que a veces sus ojos están gastados de llorar, y uno mira las situaciones por las que él pasó y por las que él enfrentó. Muchas veces fue por su pecado, pero, hermanos, otras veces es por ataques espirituales. Pero lo maravilloso y lo que quiero que quede en nuestra mente y en nuestro corazón es que si nosotros acudimos a Dios, si nosotros en medio de esos abismos, en medio de esos pozos tenebrosos que tal vez hemos caído, clamamos
y creemos en Dios y creemos que Dios puede sacarnos, Dios alumbrará nuestras tinieblas, Dios alumbrará, Dios disipará todo aquello que muchas veces gobierna nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos deprimidos hay hoy? ¿Cuántos hermanos entristecidos hay hoy? Tal vez por cosas que están viviendo, o tal vez por cosas que ni siquiera están viviendo. Pero hermanos, cuando Dios envía su palabra es porque Dios quiere liberar, es porque Dios quiere obrar. Dios no quiere que vivamos vidas así. Dios quiere alumbrar nuestras tinieblas y Dios tiene todo poder para hacerlo. Si Él lo hizo, hermanos, si en Génesis 1 Él quitó esas tinieblas solo con dar su palabra, solo con decir sea la luz, y se disipó todo aquello, Dios puede hacerlo en nuestras vidas. Dios puede disipar toda tristeza, toda depresión, todo aquello que quiera gobernar nuestras vidas. Dios tiene poder, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra luz. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 42. Muchas veces se cae en situaciones así por la incredulidad, porque nos sumergimos en lo que vemos, en lo que creemos, en lo que escuchamos o en lo que pensamos, y no nos sumergimos en las promesas de Dios, en el poder de Dios para obrar, y así vamos decayendo. Salmo 42:9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Notemos esas palabras. Esas palabras son palabras de un corazón lleno de incredulidad, porque sabemos que Dios no se olvida de nosotros. La palabra de Dios dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse. No. Y aunque hay mujeres que sí, pero Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. Sin embargo, hermanos, cuando estamos pasando momentos de dificultad, o cuando las situaciones que quisiéramos que cambiaran no cambian, o cuando muchas veces nos vamos hundiendo en esas situaciones de tristeza o de ansiedad, podemos llegar a pensar: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Luego mire: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él dio lugar a la incredulidad y eso lo llevó a hundirse en oscuridad, lo llevó a hundirse a esos niveles donde el enemigo se pudo aprovechar, donde el enemigo lo llevó a un estado de enlutarse. Él estaba enlutado internamente. Qué terrible es un corazón enlutado. Ya hemos vivido situaciones en las que ha muerto gente querida y estamos enlutados. Se siente que hay tristeza en lo profundo del corazón. ¿Y cuántas veces el enemigo lo que quiere es eso? Dañar nuestra fe y enlutarnos interiormente. Tal vez podemos reír, tal vez podemos aparentar alegría, pero internamente tal vez estamos enlutados. Y el salmista aquí dice: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Vayamos ahí mismo al Salmo 43:2. Dice: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Mire, nuevamente, palabras de incredulidad. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Pero ahora mira el versículo 3: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Prácticamente lo que vimos también anteriormente, su luz y su verdad son las que nos guían y nos conducen a su santo monte y a sus moradas. Pero la opresión del enemigo, es que el enemigo, cuando uno lee, por ejemplo, en Efesios 6, habla de potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Notemos que nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas, hermano. Lo que el diablo quiere y el enemigo quiere muchas veces es llevarnos a esa oscuridad, llevarnos a tinieblas, llevarnos a esos puntos donde muchas veces caemos en abismos o en pozos tenebrosos
hablando aquí de tristeza. Pero qué diferencia, hermano, qué maravilloso saber que no somos del reino de las tinieblas, sino del reino de luz. Y aquí el salmista dice: ¿por qué andar enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Hermano y hermana, cuando nos sintamos que las tinieblas se quieren apoderar de nuestra mente, de nuestro corazón, cuando sintamos que la tristeza o la depresión quiere tomar control de nuestras vidas, clamemos a Dios, roguemos a Dios, peleemos la buena batalla de la fe de la manera correcta, creamos que Él es nuestra luz, creamos que Él puede disipar toda tiniebla. Oremos como este hombre: envía tu luz y tu verdad. Miren el versículo 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Qué diferencia hay? Las tinieblas quieren tenernos sumergidos en la tristeza, sumergidos en la desesperación, pero aquí Él habla del Dios de mi alegría y de mi gozo. Y la voluntad de Dios es esa para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que en nosotros haya alegría, haya gozo, haya satisfacción, haya paz. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como leíamos al inicio las palabras de David: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ay, hermano, es que Dios tiene poder para obrar, Dios tiene poder para intervenir. Otras veces caemos en el pozo profundo de la desesperación. Cuando leía que es desesperación, es pérdida total de esperanza. ¿Cuántas veces perdemos la esperanza? La esperanza es aquello, es esperar algo, y perdemos la esperanza de que aquello va a cambiar. Esa desesperación nos lleva a perder la paz, nos lleva a un estado de angustia, de ansiedad y de desesperación, nos lleva al pesimismo, nos lleva incluso a sentirnos enojados o encolerizados. Cuánta oscuridad penetra nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, cuando caemos en desesperación, cuando las situaciones nos desesperan. Pero hermano, cuando allí clamamos a Dios, cuando en medio de la angustia clamamos a Dios, Él es el que ilumina nuestras tinieblas. Como dice en el Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando no fijamos nuestra atención en esas cosas que nos causan desesperación, sino que fijamos nuestra mirada en Dios, dicen: los que miraron a Él fueron alumbrados. Ahí las tinieblas huyeron, ahí su presencia se manifiesta en nuestras vidas para fortalecernos, para ayudarnos. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es terrible caer en la desesperación. Es terrible, hermanos, como muchas veces, y a veces ni siquiera nos vamos dando cuenta hasta que ya estamos completamente sumergidos. Pero en medio de esa oscuridad podemos decir como David: tú eres mi lámpara, oh Dios. El Señor alumbrará mis tinieblas. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Caemos en la incredulidad, abismos tan terribles de incredulidad. Todo esto va de la mano. Pero vamos al Salmo 77, versículos 7 al 9. Veamos cómo podemos caer en pensamientos tan destructivos. Versículo 7 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus
Uno puede leer estos pasajes y tal vez uno puede decir, ay, este hombre, Asaf, ¿cómo dice eso? ¿Cómo puede pensar así? Pero ¿cuántas veces, cuando las situaciones no cambian, cuando nuestras oraciones que quisiéramos que fueran contestadas, pareciera que no son escuchadas? Cuando las cosas que quisiéramos que cambiaran, no cambian. Cuando las cosas que nos causan tristeza, desesperación, ansiedad, ahí se mantienen. ¿Cuántas veces podrían llegar pensamientos así? ¿Y cuántas veces el enemigo se aprovecha y envía dardos de fuego? Por eso dice dardos de fuego del maligno, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, que lo que quieren es hundirnos en tinieblas, quieren hundirnos en incredulidad y que lleguemos a pensar, ¿hasta cuándo, Dios? Señor, desecharás para siempre. Señor, has cesado tu misericordia. Señor, ¿por qué? Señor, has olvidado tener misericordia. Mire qué palabras. Pero mire el versículo 10, ahí es donde se va iluminando a través de la fe. Dice el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. ¿Qué momento de victoria este? ¿Qué momento de victoria cuando volvemos en sí y no seguimos dando rienda suelta a esos pensamientos? Pensamientos que tal vez pone el enemigo, o pensamientos que surgen de nuestra vieja naturaleza, cuando ya no damos lugar a esos pensamientos de tinieblas y reaccionamos y decimos, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Fíjese que todo cristiano pasa por diferentes procesos y todo cristiano pasa por situaciones. Dios en su fidelidad, en su misericordia y para perfeccionar nuestra fe, nos pasa por etapas así, por años así, por situaciones así, en las que pareciera que no pasa nada, en las que pareciera que las oraciones como que Dios no las escuchara. Pero hermano, hay que permanecer firme y hay que reprender toda obra de las tinieblas. No hay que dar rienda suelta a la incredulidad, no hay que permitir que las tinieblas absorban nuestra mente, sino poder decir, no, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, o sea, de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ella ya no dio rienda suelta a esos pensamientos, no. Mejor voy a ocupar mi mente con las promesas de Dios. Mejor voy a ocupar mi mente, mis pensamientos, con las obras maravillosas de Dios. Y por eso repito, cómo es importante escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En vez de hablar fracaso, en vez de hablar incredulidad, en vez de hablar desastre, en vez de hablar desesperación, hablaré de tus hechos. Mire qué importante. Mire cómo aprendemos a través de la palabra de Dios. El Señor es nuestra lámpara. Dios alumbrará nuestras tinieblas. Cuando no damos rienda suelta a esas tinieblas, sino que vemos a Dios, sino que clamamos a Dios. Vamos al Salmo 40, versículo 1 al 3. Aquí David había caído en el pozo de la desesperación, pero no se conformó. Clamó a Dios y esperó en Dios. Dice, pacientemente esperé a Jehová. A Jehová. El ser humano pone su esperanza en los médicos, pone su esperanza en los amigos, pone su esperanza en el pastor. No, nuestra fe debe estar centrada en Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es que en esos pozos, en esas tinieblas, en esos abismos, lo que debemos hacer es clamar
no es un lugar resplandeciente. Un pozo no es un lugar iluminado. El pozo es de tinieblas, es oscuro, ahí no hay lámpara, no hay antorcha, no hay luces. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ay, mire el versículo 3, eso es lo que Dios hace. Lo ha hecho en nosotros. Puso nuevo en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchas veces como cristianos pasamos esas etapas, pasamos pozos de desesperación, pasamos momentos, hermanos, donde todo se oscurece, donde no vemos una salida, pero también pasamos tiempos de victoria, pasamos tiempos en los que Él cambia nuestro lamento en gozo, como lo meditamos hace varias semanas. Él cambia las tinieblas, Él cambia esos lamentos en cántico nuevo, en un nuevo testimonio, en una nueva proclamación de la fidelidad de Dios. Y eso hace que otros puedan ver la fidelidad de Dios y confíen en Dios. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Por eso el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Porque, hermano, es que esa es nuestra victoria. David decía, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, porque David confiaba en Dios. David tenía su fe, su confianza y su esperanza en Dios. ¿Cuánta oscuridad puede llegar a nuestras vidas? Por ejemplo, el miedo y el temor es otro pozo. ¿Cuántas veces el miedo puede dominar nuestras vidas? Y el miedo es un sentimiento tan destructivo. Trae pensamientos tan paralizantes, sensaciones tan paralizantes. En cada etapa de nuestras vidas podemos enfrentar diferentes miedos, diferentes temores. Principalmente cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. Sin embargo, hermano, Dios alumbra nuestras tinieblas. Mire lo que dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sabemos que todos los seres humanos vamos a enfrentar miedo y temor en algún momento de nuestras vidas. Cuando la amenaza llega, vemos en la Biblia siervos de Dios que pasaron tiempos de miedo y de temor. Vemos a David, vemos al apóstol Pablo, vemos a tantos. Nosotros mismos en algún momento hemos sentido miedo cuando llega la amenaza. Claro, cuando estamos bien, nos sentimos supercampeones. Solo con una roncha fea que nos sale, ¿cómo nos sentimos? Ya no se le quitó. Solo cuando un accidente, una situación, una amenaza, algo. Es que, hermanos, somos de carne y hueso. Pero lo maravilloso es que esta personita débil de carne y hueso tiene en quien confiar. Y cuando muchas veces las tinieblas y la oscuridad quieren llenar mi mente y mi corazón, puedo confiar en Dios. Cuando el miedo o el temor quiera apoderarse de mi vida ante las diferentes amenazas, puedo decir como David, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aquí dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Mi luz en medio de la tiniebla, Él es mi luz. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Diferentes abismos, diferentes pozos tenebrosos, pero nuestra luz es Dios. El último del que quiero hablar es la decadencia en nuestra vida espiritual. Muchas veces cuando nos vamos alejando de Dios, de su presencia, cuando vamos dejando a un lado la oración, a un lado la meditación de la palabra, vamos cayendo tal vez en prácticas pecaminosas sin arrepentimiento.
cuando vamos dejando de amarle y de buscarle, de servirle, esa luz se va apagando en nuestras vidas poco a poco. No nos vamos dando cuenta muchas veces, pero muchas veces se van apoderando de nosotros las tinieblas. Miren lo que dice en el Salmo 80. Muchas personas no se dan cuenta de esto. El alejamiento a Dios los va sumergiendo en las tinieblas. ¿Y cuántas veces uno después los puede ver? Ay, hermano, en una situación tan terrible. Pero por eso es importante, cuando nos hemos ido alejando de Dios, cuando las tinieblas han comenzado a apoderarse de nuestras vidas, hacer la oración de Asaf. Salmo 83 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y lo repite en el versículo 7: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y lo vuelve a repetir en el versículo 19: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Una oración que como cristianos muchas veces necesitamos hacer: oh Dios, restáurame, porque muchas veces nos vamos alejando de su luz, porque muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual, porque muchas veces vamos decayendo, hermanos. Aquellos deseos se van apagando, aquel deseo de servirle, aquel deseo de orar, aquel deseo de meditar su palabra, aquel deseo se va terminando, se va apagando aquella luz. Y que Dios nos guarde, hermano, porque cuando uno lee, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, qué terrible es cuando la lámpara se va apagando, qué terrible es cuando no tomamos aceite para nuestras vidas. Pero este hombre, Asaf, hace esta oración y este clamor. No se conformó: ay, ya me voy apagando, ni modo, Dios conoce mi debilidad. Ay, qué terrible que las tinieblas se apoderen de nuestras vidas. Mejor clamar como este hombre: Señor de los ejércitos, restáuranos. Dios de los ejércitos, restáurame. Señor de mi vida, tú eres mi luz, tú eres mi lámpara. No me dejes en esta oscuridad, no permitas que vaya decayendo en esta oscuridad. Porque, hermanos, como muchas veces se los he dicho, cuando uno descuida su comunión con Dios, ¿cómo va decayendo todo? Sin darnos cuenta. El estado de ánimo va decayendo. Eso es una de las características, es una de las cosas que nos deben ponernos alertas. ¿Cómo baja el estado de ánimo? ¿Cómo el carácter se vuelve a exaltar? Nos volvemos enojados, malhumorados. ¿Cómo los deseos pecaminosos se vuelven a encender? Dios, restáuranos. No permitas que esas tinieblas se apoderen de nuestras vidas. Restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que hablábamos en el mensaje anterior, en la noche, el levantarnos, el no quedarnos postrados, el tomar decisiones, el seguir corriendo la carrera. Y aquí dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo, y te alumbrará Cristo. Como leíamos en Job: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Miren cómo toda la palabra está tan unida. Es precioso meditar la palabra de Dios. Despertemos, levantémonos y el Señor nos alumbrará. Busquemos a Dios, busquemos su presencia para que seamos como ese sol cuando sale con su fuerza, como leíamos. Meditando en todo esto, recordaba a Moisés. Cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, leamos Éxodo 34, 29. Cómo Moisés cuidaba su comunión con Dios, buscaba el rostro de Dios. Y en Éxodo 34, 29 dice: aconteció que descendiendo Moisés
del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano al descender del monte, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? Eso pasa en nuestras vidas, claro, no literalmente. No sé si fuera literal, ¿cómo estarían nuestros rostros? Si nunca oramos, todos oscurecidos, tétricos. Y si oráramos, imagínense que esa fuera una señal y que cada cristiano, si hoy oró, ¡tum!, con la luz, con su carita resplandeciente. Y si no oró, ¡tum!, con la carita apagada. Ahí sí no podríamos disimular. Pero miren, eso no pasa literalmente, pero la presencia de Dios resplandece en nuestro corazón. Dice, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? Cuando hablamos con Dios, cuando estamos en su presencia, cuando buscamos su presencia, la presencia de Dios resplandece en nuestras vidas. Por eso es importante estar aquí en este ayuno, hermano. Ese tiempo que dedicamos a orar pareciera tiempo perdido. Ese tiempo que dedicamos tal vez para leer la Biblia o para meditarla o para escucharla como estamos haciendo hoy, pareciera tiempo perdido. Pero es el tiempo mejor aprovechado en esta tierra, hermano, porque todo lo demás aquí se va a quedar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a las cosas de este mundo? Y si hoy nos morimos, ¿qué nos vamos a llevar? Si hoy nos morimos, todo lo demás, por aquello que nos desvivimos y que creemos que sin nosotros el mundo no va a poder salir, no es cierto. Nos morimos y el mundo sigue su curso. ¿Cuánta gente importante de este mundo se ha muerto? Y el mundo ha seguido su curso. Lo mismo con nosotros. Pero el tiempo que dedicamos para buscar la presencia de Dios, ese es el tiempo mejor aprovechado. Y mire, ahí es donde el Señor resplandece en nuestros corazones. Es allí, hermano, donde nos pasa como le pasó a Moisés, no literalmente, pero Él resplandece en nuestras tinieblas. ¿Cuántas veces no hemos venido aquí a la iglesia sumergidos en tinieblas? Tristes, abatidos, desesperados, angustiados, temerosos, o en decadencia espiritual, ya tal vez comenzando las tinieblas a apoderarse de nuestras vidas, y la presencia de Dios disipa, y la presencia de Dios obra, y la presencia de Dios nos habla. Ay, hermano, y es que la presencia de Dios es lo que necesitamos. Para terminar, leamos el Salmo 16, 11. Mire cómo se disipa todo lo que el diablo, el pecado y la vieja naturaleza quieren hacer en nuestras vidas, se disipan con la presencia de Dios. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Todo lo contrario a lo que el diablo, la vieja naturaleza y la carne quieren hacer en nuestras vidas. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso lo debemos vivir y gozar de manera personal. A veces uno quisiera que esto fuera en grupo y poder tal vez hacer algo que los hermanos pudieran sentir ese gozo, esa plenitud de gozo, esas delicias. Pero hermano, cada uno de manera personal necesita hacer lo que hizo Moisés. Cada uno de manera personal necesita subir al monte, dejar todo lo de aquí abajo y subir al monte y estar, gozar y disfrutar la presencia de Dios, buscar a Dios. Así que nuestro texto de hoy, 2 de Samuel 22, 29. Apréndaselo. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Cuando en algún momento las tinieblas se quieren apoderar de usted, ¡pum!, esta palabra, que el Espíritu Santo la recuerde. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Pero ya vimos cómo son alumbradas esas tinieblas: en su presencia, con su palabra, con sus promesas. Oremos.